Hola y bienvenidos al primer vídeo de La Puerta del Norte. Me ha costado mucho decidirme por un tema, ya que tenía muchas ideas potenciales para un posible vídeo introductorio, y aunque todas ellas se adscriben a unas líneas generales comunes, lo cierto es que quería comenzar el canal con algo que verdaderamente fuese característico del tipo de contenido que me gustaría traer más a menudo. Así que he decidido dejar los análisis y ensayos de arte, narrativa, y mecánicas de videojuegos, para más adelante, y comenzar con algo un poquito más personal. Lo que veis en pantalla es mi primera aproximación a un pequeño proyecto al que llevo algún tiempo intentando dar forma. Así que a lo largo de esta primera serie del canal, os mostraré todas las etapas del proceso, desde las ideas iniciales hasta llegar, al menos en teoría, a un prototipo jugable. Sin embargo, antes de que comencemos a entrar en materia me gustaría hacer una pequeña aclaración. Y es que aunque se parezca bastante, lo que vamos a ver a lo largo de estos vídeos no se trata de un diario de desarrollo. Me explico. Llevo años trabajando en todo tipo de proyectos, entre ellos videojuegos, cómics y novelas, sin que jamás uno solo de ellos haya estado remotamente cerca de ver la luz del día. De hecho, durante los últimos 4 años he tenido la inmensa suerte de cumplir uno de los mayores sueños que había tenido desde que era muy pequeño, y trabajar como artista independiente, pero también como programador, diseñador de niveles. Así que soy capaz de proveer a mis clientes de prácticamente todos los componentes que requieren para sus proyectos y sin embargo soy incapaz de sacar los míos adelante. Por paradójico que esto pueda parecer, estoy seguro de que muchos de los que estáis escuchando estas palabras conocéis la historia antes de que yo os la cuente. Lo que viene ocurriendo, básicamente, es que mis proyectos soñados, aquellos en los que verdaderamente me apasiona trabajar e invertir desorbitadas cantidades de tiempo, son proyectos mastodónticos que requerirían equipos de docenas de personas trabajando en ellos a tiempo completo durante años, o bien que dedicara cada segundo de mi tiempo libre durante un par de décadas a hacerlo todo yo solo, sin la más mínima garantía de que algún día llegaré a terminarlos. Y no me entendáis mal, pese a todo, sigo trabajando en ellos. Pocas cosas me producen mayor placer que hacer crecer esos inmensos mundos llenos de aventuras y fantasía, de seguir creando casas nobles y facciones enfrentadas, con civilizaciones e intrincadas instituciones religiosas con milenios de historia a sus espaldas, así como innumerables guerras santas por el dominio de ancestrales artefactos arcanos. Pero años de frustraciones tras meses y meses de trabajo continuo y no obtener nada que remotamente pueda ser considerado un avance significativo han hecho su mella. Así que de vez en cuando, pongo en pausa esos proyectos tan desmesuradamente inabarcables para trabajar en otros más pequeñitos, más asequibles, con la esperanza de poder completar algo por una vez para luego volver al redil. El problema, que estos mini proyectitos chiquititos siempre acaban siendo más ambiciosos de lo que originalmente parecía, lo cual hace que les acabe dedicando una enorme cantidad de tiempo para nuevamente no conseguir más que avances insignificantes y muchas frustraciones, tras lo cual siempre acabo abandonándolos para volver a centrarme en los más grandes, los que verdaderamente me apasionan y motivan, los que desde las sombras esperan agazapados, tentándome con sus inacabadas y sensuales líneas de código y sus precarias e inconsistentes piezas de arte conceptual. Decíamos al principio que esto no era un diario de desarrollo al uso. Y es que para serlo, este debería ser un proyecto en desarrollo, es decir, un proyecto con expectativas de ser desarrollado en su totalidad. Pero este no es el caso, al menos no por ahora. Veréis, tras las contundentes lecciones asimiladas durante el interminable ciclo maldito de empezar 1000 cosas y nunca acabar ninguna, finalmente hallé la iluminación y llegué a una simple pero sólida conclusión. La respuesta siempre había estado ahí, evidente ante mis incrédulos y cansados ojos. La mejor manera de evitar la frustración de no completar proyectos, era eliminar la expectativa de completarlos en primer lugar. Y eso es justo de lo que todo esto se trata. Lo que me apetece en este momento es explorar distintas ideas, prototipar conceptos y mecánicas, crear piezas de arte conceptual que poco a poco vayan dando forma a la miríada de universos que conforman el conjunto de proyectos creativos que mi alma ha aspirado alguna vez a ver cristalizados. Quizá me esté pasando un poco con la terminología épico-poética, pero es que es mi primer vídeo y todavía estoy tratando de encontrar y definir mi estilo de comunicación, así que pido perdón de antemano por las cosas raras que podáis encontrar más adelante. El caso es que la idea es hacer series más o menos largas explorando algunos de esos proyectos e intentando llevarlos a un estado de prototipo viable por lo menos, sin que ello suponga que me comprometa a implicarme en su desarrollo al 100% hasta verlos acabados. De esa manera puedo seguir incrementando mi portfolio profesional con producciones propias y un estilo artístico consistente, a la vez que mejoro y expongo mis habilidades como artista, escritor o diseñador de mecánicas jugables, abriéndome a un nuevo mercado de clientes potenciales y aspirando a crear una audiencia de gente hermosa y bella como tú, que pueda estar remotamente interesada en lo que quizá algún día llegue a publicar. Así que habiendo aclarado de qué va esto, creo que ya va siendo hora de que entremos en materia. Llevaba mucho tiempo queriendo trabajar en algo que tuviera como principal fuente de inspiración estética y ambiental la región de Luisiana de Estados Unidos.
Para los que no estéis familiarizados, se trata de una región muy pantanosa y con una atmósfera muy especial que en lo personal siempre ha conectado fuertemente conmigo cuando la he visto representada en diferentes productos de ficción, a pesar de que nunca he tenido la ocasión de visitarla en persona. Una de mis representaciones favoritas es sin duda la que se muestra en la película de Disney Tiana y el sapo, la última gran joya de animación tradicional de la Compañía del Ratón. Esta nos muestra el estado de Luisiana y en concreto la zona de Nueva Orleans y sus pantanos, con esa atmósfera llena de magia y colores vivos que tanto caracteriza a los extraordinarios y atemporales clásicos de Disney con los que todos crecimos, y con los que espero de corazón que también las futuras generaciones crezcan. Pero existen muchas otras obras que utilizan esta ambientación tan especial. Por nombrar algunas de las que más he disfrutado recientemente podría mencionar la séptima entrega de Resident Evil Biohazard, en la que se hace un uso exquisito de este tipo de entorno para recrear la claustrofóbica experiencia de estar atrapado con una familia de biomutantes dementes. O la película El corazón del ángel, un thriller psicológico bastante interesante y visualmente muy poderoso y que ahonda en algunos de los aspectos más turbios de las prácticas vudú que todavía hoy se presupone que algunas comunidades siguen practicando. Y por si uno fuera poco, no olvidemos que existe otro clásico de Disney que ya utilizó esta misma ambientación décadas atrás para localizar la que quizás sea una de las aventuras más desconocidas del estudio, pero que a mí, siempre me pareció una maravilla desde la primera vez que la vi. Me refiero por supuesto a la primera entrega de Los Rescatadores, y de aquella opresiva y a la vez divertidísima localización que era la Bahía del Diablo. A pesar de las evidentes diferencias en tono y temas explorados entre las obras mencionadas, todas ellas hacen uso en mayor o menor medida de ciertos elementos comunes que aportan esa personalidad tan distintiva a este tipo de escenarios. Los pantanos, la iluminación difusa, las luciérnagas, los alligators, el jazz y por supuesto el vudú, son algunos de los elementos que suelen representar a esta ambientación, la cual suele a menudo estar cargada de una sensación de calor húmedo y agobiante que nos transporta a una atmósfera un tanto enrarecida, en la que cuesta respirar y el tiempo casi parece ralentizarse. Se trata de escenarios con un cierto componente ominoso y que a la vez están llenos de vida, debido a las numerosas especies de animales salvajes que los habitan, y a la exuberante vegetación que desdibuja las orillas de los ríos y pantanos que los componen. Pero si decíamos antes que llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con una ambientación de estas características, lo cierto es que no terminaba de dar forma a un proyecto que pudiera encajar en ella. Consideré varias opciones, desde una novela gráfica de investigación y misterio, a un juego de exploración y aventura genérico, o incluso a un sencillo relato corto con alguna que otra ilustración. Al final la clave que haría que todas las piezas comenzaran a encajar y me conduciría en la dirección correcta sería un pequeño juego que tuve la ocasión de jugar recientemente, y este juego es el SteamWorld Heist. La saga de SteamWorld es una franquicia que me gusta mucho, ya que sus juegos suelen ser pequeños y autocontenidos pero a la vez utilizan y explotan mecánicas muy concretas y originales cuyos loops de jugabilidad son extremadamente adictivos y divertidos de jugar. En mi caso, los 3 títulos que he jugado hasta ahora son las 2 entregas de SteamWorld Dig y la única por el momento de SteamWorld Heist, aunque dentro de apenas un mes se espera el lanzamiento de la segunda parte. Todos ellos me encantaron, aunque en concreto fue el último que jugué de los 3 el que como decía antes terminó siendo la chispa de inspiración para mi proyecto. Veréis, aunque el género de estrategia por turnos no es uno de los que más he explorado en mi larga trayectoria como apasionado de los videojuegos, lo cierto es que, cuando me paro a pensarlo, algunos de los títulos que más he disfrutado a lo largo de mi vida corresponden a esta categoría de juegos. Todavía recuerdo aquellas innumerables tardes después del colegio jugando a Advance Wars, o al Final Fantasy Tactics de la Game Boy Advance, un título al que entré de rebote desde mis queridísimos Final de la Play 1, y que aunque al principio no me convenció por la jugabilidad tan distinta, al final acabó ganándose un lugar para siempre en mi corazón. Y eso por no hablar de cuando, siendo más pequeño todavía, dediqué incontables horas al legendario Heroes 3, un juego completísimo que además de tener un montón de mecánicas interesantes de exploración de mundo así como gestión y defensa de fortalezas, todo ello excelentemente integrado, venía con un editor de mapas en el que no solo podías hacer auténticas maravillas combinando la extensísima colección de elementos visuales e interactuables con que contaba, sino que muchos de estos elementos además te permitían jugar con la restricción del acceso a determinadas áreas atendiendo a una amplia variedad de condiciones. Es decir, en la práctica se podría considerar que este fue mi primer acercamiento al diseño de niveles en videojuegos. Pero ya al margen del ámbito de los videojuegos y sin ir más lejos, desde una edad muy temprana siempre fui un apasionado del ajedrez. A pesar de que no es una actividad que haya practicado demasiado a lo largo de mi vida, debido principalmente a la ausencia de gente interesada en jugar en mi entorno cercano, sí recuerdo épocas ya de adulto en las que jugaba prácticamente a diario con compañeros del trabajo. A donde voy con todo esto es que el interés por los juegos de estrategia por turnos siempre ha estado en mí, y jugar a SteamWorld Heist de alguna manera me hizo reconectar con esta pasión que tenía algo olvidada desde hacía tiempo. Así que de pronto lo tuve todo claro, mi proyecto de juego chiquitito ambientado en los pantanos de Luisiana, sería de estrategia por turnos.
Teniendo la ambientación y el género para mi juego, era el momento de ponerse manos a la obra. Y lo que estáis viendo a lo largo de este vídeo no es otra cosa que la primerísima ilustración que decidí hacer a modo de arte conceptual para empezar a sentar las bases estéticas y el mood de mi proyecto. De entre todos los elementos que mencioné anteriormente característicos de este tipo de ambientación, hubo uno que olvidé y que curiosamente es el que guarda más relación con el contenido de este vídeo, y ese elemento son las cabañas de madera construidas en los propios pantanos, y comúnmente unidas entre ellas y a las masas de tierra por precarias y estrechas pasarelas de alargados tablones. Cuando comencé a proyectar en mi imaginación el tipo de escenarios con el que contaría mi juego, esta fue la primera imagen que me vino a la mente, así que decidí que era un buen lugar por el que comenzar. En lo que se refiere a arte conceptual en videojuegos, desde mi punto de vista existen principalmente dos tipos. El primero sería aquel que muestra un determinado elemento desde distintos ángulos, y que a menudo muestra a su vez algunos subelementos ampliados o con distintas variaciones, además de añadir diagramas y texto para explicar detalles funcionales del diseño mostrado, todo ello para facilitar el trabajo posterior de modelado 3D, así como la comprensión del diseño propuesto al resto de compañeros del proyecto. Este tipo de arte conceptual es extremadamente útil y valioso, y en lo personal a mí me encanta diseñar elementos de estas características. Pero todo esto lo comento porque me consta que algunos artistas del ámbito de los videojuegos y reconocidos a nivel mundial, consideran que este es el único tipo de producción artística que podría ser considerada arte conceptual, y en mi caso no puedo decir que esté de acuerdo con esta idea. Desde mi punto de vista, existe otro tipo de arte conceptual cuya utilidad no radica en facilitar el proceso de modelado 3D, o la explicación del funcionamiento de algún elemento o mecánica del juego, sino que consisten en piezas visuales más genéricas que no necesariamente deban representar siquiera una de las áreas específicas del juego, sino más bien sentar las bases a nivel visual y atmosférico, así como transmitir exitosamente el tipo de sensaciones que se esperaría que se produzcan en los jugadores. Y eso es exactamente lo que buscaba conseguir con esta primera ilustración. Antes de continuar, me gustaría explicar la razón del más que evidente salto que está a punto de producirse en el estado de la ilustración. Veréis, entre las razones que me han llevado a posponer continuamente la apertura de este canal, podemos destacar tres, a las que podríamos referirnos como mis tres miedos de ahora en adelante. El primero era el miedo de mi propia voz, ya que después de innumerables intentos por grabarla, incluso leyendo las frases más cortas y sencillas, no conseguí de todo ello más que frustración y mucho cansancio al no obtener un solo clip de audio medianamente decente. Como podéis apreciar, este miedo fue superado mediante el reemplazo de mi voz por una mucho mejor, provista por un tal Iker y que encontré en la web TTS Maker. El segundo de mis miedos era el de no ser capaz de continuar subiendo vídeos al canal con una periodicidad constante una vez iniciado. Este es un miedo que dudo que alguna vez consiga dejar atrás del todo, pero la aceptación de este hecho fue paradójicamente lo que me impulsó a tomar finalmente la iniciativa de abrir el canal. Y es que si ese miedo siempre va a estar ahí, pero yo tenía claro que quería hacerlo, llegué a la conclusión de que lo mejor era empezar cuanto antes y no darle demasiadas vueltas, ya que lo peor que puede pasar es que este miedo se cumpla y me vea obligado a subir contenido con menos frecuencia, pero al menos sabré que he hecho todo lo posible por intentarlo. Y por fin llegamos al tercero y el que nos ocupa en este momento. El último de mis miedos corresponde más bien a un bloqueo que experimento cada vez que intento grabar la pantalla de mi PC cuando estoy dibujando. Por alguna razón, en el mismo momento en que soy consciente de que la pantalla está siendo grabada, me resulta extremadamente más complicado soltarme y entrar en el estado de creatividad sin límites en el que habitualmente me sumerjo cuando trabajo en mis ilustraciones. Esto es algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo, y he de decir que considero que he hecho grandes progresos recientemente, a base de grabar pequeños fragmentos sueltos de algunos de mis dibujos. Desafortunadamente, todavía soy incapaz de grabar el proceso completo de una ilustración de principio a fin, por lo que lo único que puedo ofreceros por ahora son speed paints fragmentados, aunque siempre intentaré guardar capas que reflejen los estados intermedios que no se muestren en los cortes, para que al menos pueda mostraros la evolución de alguna manera. Aclarado esto, es hora de continuar por donde lo habíamos dejado. Algo que tenía claro desde el principio es que quería enfatizar la atmósfera general de este tipo de ambientación y que ya hemos comentado anteriormente. Es decir, si en condiciones normales se esperaría una cierta sensación agobiante de calor y humedad que doten de un aire opresivo a estos escenarios, en el juego esto sería acrecentado por una omnipresente luz difusa amarillenta, y de apariencia aceitosa, que genere una mayor sensación de aire cargado, denso, y prácticamente irrespirable. De hecho, este aspecto oleoso de la iluminación no es casual, sino que está relacionado con cierto elemento que será de gran importancia tanto a nivel jugable como argumental, pero de ello hablaremos en futuros vídeos de esta serie. En cuanto a la jugabilidad en sí, este es también un aspecto del que hablaremos más adelante, pero por lo pronto y resumiendo un poco, la idea es que se trate de un juego corto en el que haya únicamente 5 enfrentamientos de dificultad creciente, cada uno de ellos en una localización distinta.
Los combates se llevarían a cabo controlando personajes concretos con nombre propio y habilidades específicas, en lugar de controlar grupos de unidades. De esta manera, el juego comenzaría inmediatamente con el primer enfrentamiento que hará las veces de tutorial, y en el que controlaremos 2 de los personajes principales, tras lo cual obtendremos un personaje nuevo para cada enfrentamiento hasta contar con un total de 5 para los 2 últimos combates del juego. Además, entre cada uno de los encuentros, una breve escena hará avanzar la trama y contaremos con una pequeña sección de exploración tanto del área completada como de la siguiente en algunos casos, y durante estos segmentos podremos encontrar coleccionables, interactuar con NPCs, y comprar armas y objetos. En cuanto al apartado visual del juego, la idea es que absolutamente todo lo que se vea en pantalla corresponda a ilustraciones y animaciones hechas por mí mismo, ya que una de mis mayores aspiraciones como artista y desarrollador de videojuegos siempre ha sido la de crear juegos utilizando mi propio arte. De esta manera, los escenarios contarían con un ángulo de cámara fijo con perspectiva isométrica, pero que seguiría al jugador a medida que se desplace por el área jugable, de modo similar a como ocurre en League of Legends. Pero sobre todo, mi principal objetivo sería lograr un equilibrio entre la necesidad de jugar de una manera inteligente y haciendo uso de una cuidadosa y medida estrategia, pero que a la vez se trate de un juego que permita cierto caos e impredictibilidad. De esta manera, el enfrentamiento podría darse la vuelta en cualquier momento debido a factores que podrían ser más o menos difíciles de prever, requiriendo de los jugadores que aspiren a conseguir las 3 estrellas para cada uno de los enfrentamientos, un extra de atención y comprensión de las mecánicas del juego. En este sentido sería similar a lo que ocurre en el ya mencionado SteamWorld Heist, en el que la omnipresencia de barriles explosivos, así como la activación de torretas y la llegada de nuevas unidades enemigas cada cierto tiempo, provocan una cierta sensación de caos pero que para los jugadores más expertos puede llegar a resultar fácil de gestionar. Sin duda creo que sería un acierto conseguir este equilibrio entre estrategia y caos ya que considero que esto le iría como un guante a un juego con la identidad que le estoy intentando otorgar. En cuanto al nombre del juego, la primera idea que se me ocurrió fue llamarlo Outlaw Swamp, que traducido vendría a significar pantano fuera de la ley. Sin embargo existe otra palabra en inglés, aunque su origen es francés por lo que tengo entendido, que también significa pantano y que es comúnmente utilizada en el sur de Estados Unidos, y en concreto suele ser bastante empleada en los estados que cruza el río Mississippi, entre ellos el de la propia Luisiana. La palabra en cuestión es Bayou, y dada la inspiración geográfica del juego, considero más apropiado titularlo Outlaw Bayou. No me gustaría acabar el vídeo sin disculparme por el extremado abuso que hago del zoom a lo largo de la ilustración, y que no me extrañaría que hubiera mareado un poco a más de uno. A este respecto, os aseguro que he hecho lo posible por eliminar los peores segmentos de los clips que tenía grabados, y que ahora que soy consciente del problema mi intención es trabajar duro para que en el futuro pueda traeros speed paints que sean más agradables de visualizar. Os pido no obstante que entendáis que en el momento de grabar la pantalla no era consciente de lo mucho que utilizo este recurso, ya que como decía antes, cuando dibujo me sumerjo tanto en mis ilustraciones que apenas soy consciente de lo que hago, guiándome únicamente por pura intuición espontánea para añadir detalles en aquellas zonas que crea que lo necesitan, lo cual implica en muchas ocasiones hacer zoom a estas zonas del dibujo. De nuevo pido disculpas por ello y prometo hacer un esfuerzo consciente por mejorar en el futuro. Y creo que eso sería todo por ahora. Aunque quizá podríamos discutir brevemente el tipo de música que le podría ir bien a Outlaw Bayou. Ya hemos mencionado cómo el jazz suele estar fuertemente vinculado a este tipo de ambientación, y sin embargo no es un género de música que termine de encajarme para un juego con el tono que quiero crear. En su lugar, existen numerosos ejemplos de música country cuyas letras y ritmos suelen estar asociados a la zona de los estados sureños próximos al Mississippi. Entre ellos hay una canción que muchos recordaréis de la mítica emisora de K-Rose de GTA San Andreas, llamada Imos Moses y que desde que empecé a conceptualizar el proyecto de Outlaw Bayou no puedo dejar de escuchar ni sacarme de la cabeza. De entre los apartados necesarios para crear este juego tal y como me gustaría, quizá la música sería el único para el que no estaría actualmente preparado para producir por mí mismo, y dado que no cuento con presupuesto para contratar absolutamente a nadie ni mucho menos para pagar licencias de música, las opciones por ahora se reducirían a buscar algún tema instrumental de licencia abierta y que tuviera similitudes con el tipo de música country que acabamos de comentar. Y al menos poder citar en los créditos a un compositor real que pueda obtener reconocimiento y exposición y a quien quizá pueda llegar a contratar en el futuro en el improbable caso de que consiga salir de la indigencia. Y ahora sí, esto sería todo por ahora, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Well, folks, we'll be landing at Devil's Bayou in just a minute. Your crew thanks you for flying Albatross here. That's all they got left, called alligator bit it. Left arm gone clean up to the elbow.